ocasión del cuarto Congreso Internacional Criminalidad Organizada Transnacional, en homenaje al 8º centenario de la Universidad de Salamanca, que se ha realizado en la ciudad de Lima, y que está organizada, entre otros, por nuestro Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la Empresa. El profesor Scheller ha participado en la mesa de trabajo del proceso penal ante los retos del crimen organizado. Es director del área penal de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, Colombia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en el 2014 y forma parte del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional. Además, es autor de diversas obras en materia de derecho penal. Profesor Scheller, muy buenos días, gracias por su presencia. Muy buenos días, gracias a ustedes por esta invitación. Queremos hacerle algunas preguntas sobre su línea de investigación. La primera, ¿cuáles son los retos actuales que afronta el derecho penal para combatir la criminalidad organizada? Bueno, en primer lugar, digamos que el derecho penal como simple conjunto de normas frente a la criminalidad organizada tiene como propósito empezar a regular de manera adecuada una serie de comportamientos que se vienen presentando a nivel global y que desestabilizan normalmente los estados. Pero digamos que el problema de criminalidad organizada transnacional está más dirigido, en mi concepto, al control y al manejo de la política criminal y de la criminología, que de la simple normatividad penal, del simple derecho, de la simple consagración positiva. Yo creo que es un problema internacional de política criminal internacional, en la medida en que los estados tienen que manejar diferentes variables para poder controlar estos delitos que se vienen presentando hace 15, 20 años a nivel global. Entonces yo creo que el reto es más de la mano de la política criminal y de la criminología y de la investigación y el desarrollo de los países que en sí del mismo derecho penal como conjunto normativo. Gracias, profesor. También sobre su experiencia y sobre su propia línea de investigación, quisiéramos saber cuál es el estado de la cuestión actual de las bandas criminales, en específico en Latinoamérica, y qué mecanismos de prevención considera que son los más idóneos y eficaces para combatir este fenómeno. Sí, pues el problema es delicado porque lo que era antiguamente una banda criminal en Centroamérica, lo que empezó con las maras y con todo este problema de las migraciones a Los Ángeles, a los Estados Unidos y allá esas maras salvadoreñas que se convirtieron en grupos delincuenciales muy peligrosos. El fenómeno se ha ido expandiendo en América Latina, se ha ido expandiendo porque cada vez, digamos que los estados se preocupan menos por algunos comportamientos que están desarrollando, en especial los jóvenes. El vandalismo, el pandillaje, en principio empieza siendo un juego y después termina convirtiéndose en un estilo de vida, en un modo de vida. Y esto se ha ido expandiendo en América Latina. En Colombia, por ejemplo, en el Valle, en Medellín, en las comunas, en Bogotá, ya hay unos fenómenos de expansión que son muy complejos de manejar, afectan totalmente el tejido social. No es solamente el problema del vandalismo, del robo, del hurto, del amedrentamiento, o de la muerte, de los enfrentamientos entre estas bandas, sino es la destrucción del tejido social, porque es que la sociedad empieza a convertirse en un grupo delincuencial. O sea, ya los padres hoy en día están cuidando que sus hijos no terminen metidos en una banda o vandalizados, ¿sí? Los comportamientos dentro de esas bandas son supremamente delicados, sumamente graves, porque es una cultura de la banda, que es lo que termina siendo muy atractivo para los jóvenes, toda esta influencia de los tatuajes y andar armados y mostrarle a los demás la fiereza, la fuerza, el dominio. Esta cultura de vandalización es lo que se empieza a hacer peligroso y es desde donde hay que estudiar el fenómeno, ¿sí? No desde la represión, no desde el castigo, porque si yo al niño de 8 o 9 años, la primera vez que rompe algo en la casa, le doy palo duro, fuertemente, cuando ese niño tiene 14 años, ya él me pega es a mí.
¿sí? Entonces digamos que el control de ese fenómeno es más de un trabajo familia, un trabajo social, que un trabajo represivo. ¿Mm? ¿Se está expandiendo el fenómeno? Sí. Antiguamente se hablaba de la Mara salvadoreña, era un problema de Centroamérica que se había trasladado a los países centroamericanos, que llegó a Colombia, pero hoy en la Argentina inclusive pues las favelas de Brasil no son nada nuevo. Todo este fenómeno de vandalización en América Latina se ha ido incrementando de una manera exponencial, muy delicado. Ahorita digamos que el fenómeno está creciendo, el fenómeno no está disminuyendo, está creciendo actualmente. Profesor, y ahora que nos menciona el tema de la represión, ¿cuáles son sus principales reflexiones sobre la realidad carcelaria en Colombia? Pues digamos que ese es uno de los problemas más delicados, uno de los problemas más graves que tiene que enfrentar la política criminal, porque no es nada nuevo saber que la prisionalización genera delincuencia. Lo que el pueblo normalmente de a pie pide a gritos es que al delincuente se le meta en una cárcel. Pero el pueblo no está pensando en que cuando un delincuente va a la cárcel no se va solo. Cuando un delincuente va a la cárcel va con su esposa, va con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos. ¿Por qué? Porque al hermano del preso la sociedad lo ve en la calle y dice, allá va el hermano del preso. ¿Sí? Nuestra sociedad es cruel y cuando ven al niño, que es el hijo del preso, dicen, no se metan con ese niño porque ese es el hijo del preso. Eso va generando un odio social, continuo, constante. Eso por un lado. Por otro lado, una reflexión que quise hacer en la conferencia que dicté el día martes, es con respecto a que allá adentro efectivamente el preso se va a encontrar con otros presos y cuando sale de prisión va a estar contactado permanentemente, desde la prisión y fuera de la prisión, ¿sí? Si ese preso saliera y dijéramos es que hay un tratamiento postcarcelario en donde al preso se le dan oportunidades para que pueda trabajar, para que se pueda desarrollar en su vida, uno dice, bueno, la prisionalización tiene un sentido, pero en Colombia cuando el preso sale a la calle no tiene nada que hacer. ¿Sí? No tiene nada que ponerse a hacer. Entonces va a ir con su hoja de vida a una empresa y lo primero que le van a preguntar es, ¿tiene antecedentes? Y si los tiene, pues no le van a dar trabajo. Entonces ese preso, ¿qué va a hacer? Va a devolverse a la cárcel, ni siquiera entrar, sino que va a decir, bueno, a mí me dieron un teléfono cuando saliera para contactarme con una banda criminal, porque es lo que yo sé hacer, es por lo que fui a prisión. ¿Sí? Entonces, no cabe la menor duda de que las prisiones, entre otras, son foco de delincuencia por eso. La estigmatización social pues es constante, no hay trabajo, los presos salen y quedan prácticamente abandonados y lamentablemente hay otro tipo de abandono que es el abandono del preso al interior de la cárcel. Esto ya es, la gente cree que el problema grave de la prisionalización es el hacinamiento. Todo el mundo dice, no, es que tantos presos ya metidos. No, ese es uno de tantos problemas, pero es que el hacinamiento genera otros problemas, la deshumanización en las cárceles. Hay gente que está abandonada en la cárcel. Cuando le cierran la puerta y dice, yo no hice nada, los otros presos dicen, nosotros tampoco. ¿Sí? Y mucha gente efectivamente está literalmente abandonada dentro de una cárcel. No sabe qué derechos tiene, no sabe si puede pedir algún beneficio, no sabe si puede salir o no. Entonces ese abandono deshumaniza al ser humano y cuando nosotros deshumanizamos a las personas, generamos afuera una sociedad que es inconsciente, es una sociedad completamente inconsciente de lo que pasa. Esto, digamos, cuando nosotros hacemos un conteo y decimos que por cada lugar hay 6 presos en Colombia, por cada lugar en donde debería haber uno hay 6 o hay 7, estamos hablando de un problema monumental, porque es mucha gente en prisión y pareciera la única salida que ha tenido el Estado colombiano hasta ahora, desde el punto de vista de la política criminal, para contener el delito. Metamos más gente a la cárcel, metamos, y no se mira para otro lugar. Entonces, pues, el problema carcelario en Colombia es sumamente delicado, es grave, es un problema grave. Profesor, muchas gracias. Por último, quisiera saber
alguna reflexión sobre el proceso de paz en Colombia, específicamente sobre los acuerdos entre el gobierno y las FARC, y si considera que tienen algún futuro, cuál es su opinión. Bueno, digamos que los diálogos nosotros en ese momento no podemos decir es bueno o es malo, va a funcionar o no va a funcionar tan fácilmente. Todo diálogo siempre será positivo. Que haya acercamiento entre el opresor y el oprimido siempre será positivo. Y hay un sistema en este momento que en materia de procedimiento penal se ha puesto de moda, y es todo lo que pretenda por el acercamiento entre la víctima y el victimario. Ese sistema, que se conoce como el sistema de justicia restaurativa, lo que permite es regenerar mejor el tejido social. ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se fractura cuando hay criminalidad, cuando hay muchos delitos? Es el tejido social. Digamos que los diálogos reconstruyen el tejido social. El problema de los diálogos es cuando tú los politizas, ¿sí? Cuando empiezas tú a darte cuenta que dentro de los diálogos hay un favorecimiento político, ya tú empiezas a sentir que hay algo raro, ¿sí? Es lo que ocurre con los diálogos de paz, es lo que la gente percibe en Colombia, ¿sí? Que no es solamente el diálogo de, bueno, venga, nos ponemos de acuerdo para que estos grupos delincuenciales dejen las armas, o para que dejen el monte, o para que dejen de delinquir, sino que el tinte político está ahí presente, ¿no? Esto favorece a este fulano de manera particular, o esto favorece a este grupo de manera particular. Ese tinte político es lo que ponen en entredicho los diálogos, porque los diálogos de por sí no son malos, ¿sí? Es importante dialogar con el grupo de presión, pero el problema es el tinte político. ¿Qué va a funcionar en algo? Sí, claro, se espera que el nuevo presidente de la República en Colombia mantenga por lo menos una política de paz, que trate de contener la paz, y entienda que la justicia restaurativa es fundamental en Colombia por la cantidad de delincuencia que ha habido, pero al mismo tiempo que los despolitice, que trate de que esos diálogos de paz no sirvan de trampolín para los políticos, y que los políticos de turno no aprovechen para utilizar los diálogos de paz para politizarlos ellos también en contra del gobierno que entrará pues a regir en estos días ya. Muchas gracias por la diferencia, profesor. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.